Buenas tardes, soy José Guadalupe Ramírez y vamos a platicar sobre la conveniencia de cuándo utilizar ley de senos y cuándo utilizar ley de cosenos. Pero primeramente, a manera de introducción, mencionaremos que cuando tenemos un problema de triángulos y en particular rectángulo, recurrimos al teorema de Pitágoras, que es el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos en nuestros problemas triángulos rectángulos? Es decir, que no hay un triángulo con un ángulo recto. Entonces son los triángulos oblicuángulos. En esa situación no podemos usar directamente Pitágoras, pero recurrimos a las otras herramientas de trigonometría, que es la ley de senos y ley de cosenos. Primeramente empezamos con ley de senos, donde tenemos aquí expresada nuestra ley, donde con letras minúsculas tenemos identificados los lados y con letras mayúsculas los ángulos de esos triángulos, oblicuángulo. Yo la puedo usar en el numerador de mis cocientes los lados y en el denominador los senos de los ángulos, o puedo utilizar en mi numerador los senos de los ángulos y en el denominador los lados. Es indistinto, nada más hay que respetar una u otra. Para este caso hay dos criterios para aplicar la ley de senos. Uno de ellos es cuando en el triángulo oblicuángulo conozco dos lados, en este caso A y B, y un ángulo opuesto. En este caso el ángulo opuesto que conozco es el ángulo A. Entonces, con esta información del lado A, el lado B y el ángulo A, puedo obtener la información que me hace falta. El otro criterio es cuando conozco de mi triángulo oblicuángulo dos ángulos y un lado, pero ese lado debe ser opuesto a alguno de mis dos ángulos que conozco. En este caso, el ángulo que conozco es el ángulo A, el ángulo C, y el lado que se conoce es el lado A. Bueno, para la ley de los cosenos, aquí la tenemos representada cuando alguna de mis incógnitas es o el lado A, o el lado B, o el lado C. En este caso hay dos criterios. Uno de ellos es cuando tenemos en mi triángulo oblicuángulo, conocemos dos lados y un ángulo, pero ese ángulo debe ser comprendido entre los dos lados que conozco, que en este caso particular conocemos el lado A y el lado B, y necesariamente debemos conocer el ángulo C. Utilizamos mi ley de cosenos, sustituimos los valores que conocemos y llegamos al resultado obtenido. El otro criterio es cuando conocemos los tres lados. En ese caso, cualquiera de las tres presentaciones de mi ley de cosenos despejo el coseno de alguno de los ángulos A, B o C. En este caso, a manera de ejemplo, puse el coseno de A, y aplicamos la inversa del coseno de este resultado. Y este resultado lo podemos conocer puesto que conocemos los lados A, B y C. A, B y C, B y C se conocen, se opera, y a este resultado le aplico la inversa del coseno para encontrar el ángulo A. Y bueno, así se encuentran los valores que se necesitan. Muy bien, a manera de conclusión, contestaría una de las preguntas de la reflexión, que dice: ¿cómo calculo los valores de los lados y ángulos internos de un triángulo oblicuángulo? ¿Cómo calculo los valores? Pues utilizando la ley de senos o ley de cosenos. Entonces tengo que aprender a diferenciar que cuando conozca dos lados y un ángulo, necesito ver cuáles son las condiciones de ese ángulo. Si es ángulo opuesto a alguno de los lados que se desconocen, utilizo ley de senos. Pero si tengo dos lados y un ángulo, pero ese ángulo es comprendido entre los dos lados que se conocen, entonces utilizo ley de cosenos. Si en mi criterio conozco el valor de los tres lados, automáticamente debo saber que recurro a la ley de cosenos. Y si conozco dos ángulos y un lado,
Entonces, debo saber que utilizo la ley de los senos, pero para ello el lado conocido debe ser opuesto a uno de los dos ángulos que se conocen. Entonces, de esta manera concluimos. Esperamos haya sido de su conocimiento lo mejor. Y no me queda más que gracias, buenas tardes.